6:59 de la mañana, continuamos con más de Primera Página y hoy tenemos a nuestro primer entrevistado, uno de los más comentados en las últimas horas porque, como saben, es candidato presidencial para estos comicios del próximo 20 de mayo, es Henry Falcón, que además ayer ha sido noticia porque presentó su plan de gobierno al que ha denominado la Gran Transformación. Y yo, para comenzar, voy a dejar las redes sociales libres para que ustedes hagan preguntas o comentarios. En el marco del respeto les pido, por favor, @Primera Página es la cuenta de Twitter. Y mi primera pregunta, además de darle la bienvenida, sería saber por dónde va a comenzar de ganar los comicios presidenciales prácticamente su plan de trabajo. Sé que ha hablado mucho de la dolarización y eso quiero detallar, y la economía, y en cuánto tiempo aspira, dada la situación actual del país, si usted gana, que esto pueda empezar a verse en cuanto a cambios y resultados. Bueno, muchas gracias, Derek. Bueno, nosotros ayer presentamos esto que está acá. Este programa de gobierno, la Gran Transformación de Venezuela, lo que busca es no solamente aliviar las grandes presiones que hoy padece nuestra Venezuela, sino además mejorar las condiciones de vida del ciudadano. El diagnóstico está claro, la situación de calle es bastante compleja. El gobierno nos ha metido en esta especie de tragedia generalizada en todos los órdenes. No estamos hablando solo del problema del hambre, que hay que revisarlo con mucha objetividad, pero también en la solución con mucha crudeza, hacer cosas de verdad que permitan sacar a buena parte de la población que hoy está en condiciones de miseria. Esa circunstancia y otras que tienen que ver con la escasez de medicamentos, con el descontrol político del Estado venezolano, con la situación de servicios públicos, una cosa caótica. Bueno, veíamos tú lo comentabas ahorita. Habló del Zulia y el tema de la electricidad. Hermano, dijo que era una cosa de verdad terrible. O sea, el Zulia pasan 12 horas sin luz y lo mismo ocurre en Bolívar y lo mismo ocurre en Lara. Está ocurriendo en todo el país. El problema del agua es terrible, el problema del gas, la falta de efectivo, es una cosa que tiene al país en una condición de anarquía generalizada. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? ¿Nos vamos a quedar entonces inertes frente a la destrucción de Venezuela? Hay que reaccionar y reaccionar propositivamente. En ese sentido, nosotros decidimos dar un paso al frente y decirle al país que hay solución a la situación de crisis estructural que vive Venezuela. Este programa decía... Este programa de gobierno es una propuesta seria al país, una propuesta que atiende el problema principal de los venezolanos, que es la economía. La economía, no solamente la propuesta para el debate, además de la dolarización de la economía, sin complejos decirlo, porque los grandes complejos en materia de la política le siguen haciendo mucho daño al país. Por ejemplo, nadie puede entender que a la fecha de hoy, vista la situación de hambre que uno recoge en la calle, la situación de miseria extrema en la que se ha convertido el país y que está golpeando a buena parte de los venezolanos, bueno, un sector de la política que por el contrario debe ser un intermediador, un buen interlocutor en la búsqueda de soluciones concretas a esos problemas de la gente, entonces se abstiene de decir nada y por el contrario, entonces llama en algunos casos a la no participación. Eso no tiene sentido en la política. En la política de hoy, frente a la crisis aguda que vive Venezuela, que es la más aguda que haya vivido en los últimos 100 años, la crisis más compleja que haya vivido incluso país alguno en Latinoamérica, nosotros hemos dicho, bueno, vamos a dar un paso al frente. Aquí hay una propuesta concreta. Tú decías el tema de la dolarización, sí, porque tenemos que ponerle un parado al grave problema del alto costo de la vida que hoy lo representa el proceso hiperinflacionario en curso en nuestro país. El tema de la tarjeta solidaria, ¿allí cómo lo manejaría? Incluso leí en unas declaraciones que dio que se hablaba de poder ahorrar en bolívares o dólares. ¿Cómo se entiende eso en una economía como la que tenemos para un venezolano que siempre ha tenido una sola moneda? La dolarización implica, según los estudios que se han hecho con economistas serios que están dirigidos o están liderados por Francisco Rodríguez, o sea, la idea es el esquema de la base monetaria del país, con lo cual hoy tenemos un bolívar muy devaluado, un bolívar que prácticamente fue pulverizado por el proceso hiperinflacionario, una situación que genera en la clase trabajadora una desventaja total frente a la dolarización de todos los bienes y servicios de la economía. Todo está dolarizado en la práctica. Está dolarizada la harina pan, está dolarizada el aceite, están dolarizados los cauchos, la batería, todo está dolarizado, menos el salario. Por eso es que hoy tú vas a adquirir, vas a
vas a buscar en el mercado un kilo de queso y el kilo de queso cuesta el salario mínimo. O sea, un trabajador que labora 30 días, su salario solamente le alcanza para comprar un kilo de queso. Ahora, ¿por qué la dolarización? Primero porque hay que rescatar, ponerle un parado al proceso hiperinflacionario y rescatar el valor del salario. O sea, rescatar la posibilidad de compra del trabajador, generar confianza sobre una moneda fuerte que perfectamente puede cohabitar con el bolívar, pero por supuesto en un esquema de base monetaria que permita no solamente la legalidad de la circulación del dólar como moneda nacional a la par del bolívar y un sistema de conversión donde se puedan habilitar ambas monedas. ¿En cuánto tiempo podría darse una reconversión de ese tipo? En 6 meses, iniciando en pleno proceso de inicio del gobierno, bueno, con lo cual hay que inyectar una cantidad de dólares a la economía de acuerdo a las propias reservas que tenemos nosotros en parte de lo que es el proceso que debe llevarnos precisamente a ese esquema. Ahora, nosotros no solamente estamos planteando eso, nosotros hemos planteado también la tarjeta solidaria, un poco para abordar el tema de la pobreza. Ahora, la tarjeta solidaria, el ajuste de los salarios, por supuesto, eso tiene que ver con otras medidas complementarias en un programa de estabilización económica que lleve también a la revisión profunda, por ejemplo, de todo el esquema de producción petrolera en el país, la revisión exhaustiva de nuestra empresa petrolera, la profesionalización, la despartidización de Petróleos de Venezuela. Eso implica también una auditoría a profundidad, abrir PDVSA a las inversiones nacionales y las inversiones internacionales. Por supuesto, el tema de la renegociación de la deuda externa, a los fines de que ese recurso pueda ser invertido en el país, pero eso también sin estar solamente encuadrado en esos complejos de la ideología, bueno, recurrir a financiamiento internacional, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento, etcétera, e igualmente iniciar un proceso de revisión de todas esas empresas que fueron expropiadas en el país para que esas empresas retornen a sus propietarios originales, por supuesto con el acompañamiento del Estado venezolano en cuanto a la inversión. Importante también quisiera hablar sobre el tema de la abstención y de la oposición en general. Fíjese bien, hizo un llamado a la Mesa de la Unidad Democrática y al Frente Amplio de Venezuela para que se sumaran a la participación electoral ante las denuncias de supuestas irregularidades por parte del CNE en el proceso y la solicitud de varios políticos y partidos de que se retire. Ayer incluso estuvo acá el secretario de la Asamblea Nacional y le hizo un llamado, como lo han hecho Alfonso Marquini y otros invitados acá, a que reconsidere su decisión de participar en estos comicios por las condiciones que se están dando y las denuncias que se han hecho al respecto. ¿Cree que van a prestarle atención al final del camino, que van a sumarse y si de usted ganar los comicios estarían de su lado? ¿Cuál sería su actitud si después usted resultara electo y estas personas quisieran o no participar? La pregunta, yo creo que es conveniente para el país, es qué le están ofreciendo los sectores que convocan a la abstención en Venezuela. Por ejemplo, la madre de familia que ve partir a su hijo, la persona que hoy, en vista de esta situación generalizada de desempleo en Venezuela, que no tiene cómo accesar a los alimentos, las personas que hoy andan del timbo al tambo buscando un medicamento porque tienen un familiar que puede morir de mengua, como muchos venezolanos, porque no funciona el sistema de prestación de salud pública, los compañeros del Zulia, pero también del centro, de los llanos, de Oriente, etcétera, que padecen el problema de los servicios, la falta de efectivo, etcétera. Esa tragedia del día a día de los venezolanos, ¿qué solución tiene la abstención? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la ruta que plantean quienes dicen no vamos a las elecciones? Agravar la crisis, esperar que entonces las soluciones vengan desde el exterior o que en todo caso una situación de violencia generalizada en Venezuela pueda llevarnos a una condición de caos que al final no termine siendo lejos de una solución, una gran complicación para el país. No hay otro camino para poder salir de la crisis que vive Venezuela en paz y democráticamente que esta ruta electoral en la cual nosotros estamos participando. Es el candidato presidencial Henry Falcón, está con nosotros conversando precisamente sobre su plan de gobierno.